saludo cordial y fraternal a todos los miembros que participan en este congreso, a todos los organizadores, a todos los miembros de la Fundación. Estamos aquí en Andalucía, zona sur de España, en una provincia que se llama Cádiz y en una ciudad que se llama Jerez de la Frontera, que hay un pequeño instituto y que venimos participando de todos estos ideales de la Fundación, tratando de darlo a conocer. La pequeña charlita que hemos titulado La yoga y la inteligencia emocional tienen como objetivo fundamental extraer diferentes aspectos de la yoga que pensamos que pueden ayudar mucho a ese manejo y ese conocimiento de la inteligencia emocional. Es decir, vamos a esbozar, porque no hay más tiempo. Saben ustedes que el maestro Laferrier la Fundación lleva trabajando por 72 años tratando de instaurar, ¿verdad?, la paz en el corazón de todos los hombres. Esta es una de las ideas centrales de la Fundación, que se encuentra en el artículo número 2 de los estatutos. Puede parecer una idea romántica, pero es una idea muy práctica. Sabemos que la fraternidad, sabemos que la paz entre los hombres están íntimamente ligados a esa inteligencia emocional, a ese manejo de las emociones, y que esta inteligencia emocional, este manejo de las emociones, están íntimamente ligada a la educación que hemos recibido. Esa educación, indudablemente, sabemos también que depende fundamentalmente del lugar donde hemos nacido. Sabemos también que depende de nuestra educación maternal, paternal. Sabemos también que depende de todos los factores que nos han rodeado, como nuestros maestros, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Eso es lo que dicen los psicólogos, conforman esas actitudes mentales que tenemos los seres humanos y que a veces son muy diferentes las unas de los otros. Es muy importante, por lo menos para nosotros, ya que la idea, como decíamos, esencialmente es rescatar todos esos aspectos de la yoga que pueden ayudar a la inteligencia emocional. Saben ustedes que la obra del maestro de Laferrier es muy extensa, más de 5.000 páginas o casi 5.000 páginas publicadas y otras muchas sin publicar, y hay una obra esencial que es el Yoga Yogismo, donde el maestro nos presenta que la yoga es una ciencia filosófica experimental, pero práctica. Es una vivencia sobre todo. Quisiera también con ustedes una pincelada, ¿no? La inteligencia emocional, pues, se da verdaderamente a conocer en la época moderna con Goleman. Él la puso de moda, mundialmente de moda, con su libro maravilloso Inteligencia Emocional en el año 95, pero cuando estudiamos la obra del fundador y estudiamos otros autores, pues sabemos que desde los griegos, con Sócrates, por ejemplo, que dice conócete a ti mismo, en la Edad Media, con los escolásticos, con los místicos, que dan a conocer de otra manera la inteligencia emocional, ya que en aquella época estaba restringida un poco por la religión. Y indudablemente hay un autor a partir del año 1970, como es el psicólogo famoso Paul Neyman, que da a conocer las 6 o 5, no recuerdo ahora mismo, emociones primarias que son mundialmente conocidas para todos nosotros. Quisiera destacar de Daniel Goleman dos aspectos muy bonitos. Uno es el relato y otro es la diferencia que él hace entre que hasta entonces prácticamente no se hacía, la diferencia que él hace entre el coeficiente de inteligencia y la inteligencia emocional. Lo que se medía en cualquier prueba que se hacía, sobre todo en la época moderna, se hacía a las personas para ver qué grado de inteligencia tenían, eran unas pruebas psicotécnicas donde se medía la capacidad intelectual de ese ser humano, midiendo parámetros lingüísticos, midiendo parámetros matemáticos, etcétera. Sin embargo, se despreciaba la inteligencia emocional. Él, a través de lo que decíamos de esos relatos, nos hace ver que hay personas que tienen un mundo esplendoroso desde el punto de vista social, profesional, pero luego su vida es muy triste, es muy pobre desde el punto de vista emocional. La yoga, a través de lo que nos enseñan nuestros maestros,
Por ejemplo, en el libro Yoga Yoguismo nos dice el fundador que, hablándonos de un autor como es Gruyé, un gran maestro, nos dice que la evolución del hombre es la evolución de su conciencia y la conciencia no se puede manifestar mecánicamente. Y luego nos habla de otro autor, creo que es Gustavo el Bueno, que dice que el hombre no es gobernado por las instituciones, sino por su propio temperamento. Nosotros pensamos siempre que el problema está afuera. Entonces, el maestre siempre, a través de la ciencia, arte, filosofía y didáctica, nos enseña a buscar esos conocimientos dentro de nosotros. Una cosa muy importante, como decíamos, es penetrar, por ejemplo, nos dice el fundador, penetrar un poco en la etimología de las palabras, penetrar intelectualmente en los conceptos. Nosotros no diferenciamos, la mayoría de las veces no diferenciamos en nuestras palabras qué quiere decir aquello. Por ejemplo, a veces no diferenciamos lo que son las sensaciones, las emociones y los sentimientos dentro de nosotros. Es complejo realmente, hay que profundizar en muchas cosas. Sabemos todos, pues por ejemplo, que las sensaciones son, dicen los autores de psicología, respuestas, impresiones producidas en las personas por un estímulo exterior e interior. Esto más o menos todos lo sabemos porque es muy interesante, pero las respuestas visuales, sensaciones que tenemos, todos sabemos lo que es ver algo bonito y algo desagradable, una pintura bonita, una pintura que nos atrae, sabemos lo que son las sensaciones del frío, del calor, etcétera, etcétera. Sin embargo, las emociones nos cuestan más trabajo reconocerlas porque son respuestas, como dicen los autores en filosofía, en psicología, son estados más complejos del organismo y que necesitan una capacidad más de penetración. Y mucho más los sentimientos, que son estados todavía mucho más complejos. Se relacionan, ustedes saben, desde el punto de vista del conocimiento de la fisiología. El sistema límbico dice que es el cerebro menos evolucionado y el neocórtex el cerebro más evolucionado. Entonces se relaciona esas sensaciones y emociones con el sistema menos evolucionado y los sentimientos con el sistema más evolucionado. Pero llevando esto a un terreno práctico para que se pueda comprender, porque como decíamos, la yoga es algo práctico. Quiero compartir con ustedes una experiencia que viví en Madrid, donde fuimos para ver el museo, la familia, y había un carrito afuera, era un pequeño autobús que podía alojar adentro 10 o 12 personas y que estaba montado una serie de soportes que tú desde afuera veías que aquello se movía de una manera muy elemental, muy tonta. Sin embargo, cuando tú entrabas, te sentabas, había como una especie de televisión grande, una pantalla de cine que era visual, entonces tú tenías la sensación de ver como si estuviese metido en una mina y estar montado en un carrito de la mina que transportaba material. Tú eras un material transportado. Entonces era muy interesante que a través de esa experiencia visual que tú veías y a través del movimiento que se producía, que era muy muy simple, se producía en ti una sensación extraordinaria de que tú aquello como que te estabas moviendo, ¿verdad? Y esa sensación producía esa emoción, como que realmente tú estabas vivenciando aquello. ¿Qué ocurría? Que esa sensación nos produjo a todos los que estábamos allí una emoción, ¿verdad? De estar verdaderamente moviéndote, y cuando salíamos había pues ese sentimiento bonito, agradable. Por eso seguramente a mucha gente le gusten esas cosas de los parques temáticos, que mueven mucho, ¿verdad?, esas sensaciones y esas emociones en los seres humanos, a pesar de que a veces nosotros no seamos conscientes. ¿Cómo se trabaja en yoga para manejar todo esto? Se trabaja con los angas. Los angas son, ustedes saben, los pasos de la yoga: yama, niyama, asana, pranayama, patrihara, dharana, dhyana y samadhi. Es curioso, algunas escuelas pasan directamente a trabajar con los angas más elevados, saltándose. Nuestros maestros nos han enseñado la importancia vital de trabajar sobre todo los primeros angas, yama y niyama, porque realmente trabajan la parte ética y estética, trabajan la alimentación conveniente en el ser humano, trabajan el aseo, trabajan los aspectos mentales, ¿verdad?, fundamentales desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la humanidad. Entonces, si nosotros saltamos esos pasos, es muy difícil que realmente seamos capaces de comprender
Es verdad que algunas escuelas pasan también a hacer la asana, pero para practicar la asana hay que tener ciertas actitudes convenientemente, porque si no hacemos simplemente algo físico. No podemos extendernos mucho. Sabemos todo la importancia de la respiración, sabemos todo la importancia que es cuando uno está alterado ese manejo de la respiración, como cuando uno no es consciente de los estados alterados la respiración es muy agitada y viceversa. Quisiéramos también decir una pincelada sobre el Patrihara. Realmente profundiza de una manera muy grande sobre lo que es el manejo verdadero de las emociones, y ahí hay un conocimiento porque es un quinto paso, pero la mayoría de las veces las personas no podemos llegar a eso porque se necesita ciertos estados de conciencia. Nuestros maestros nos dieron grandes lecciones, y una de ellas fue hablándonos de los 5 estados de conciencia, que simplemente también dando una pincelada para que ustedes pudieran también penetrar, nos habla de ese estado de impresión, ¿verdad? Y ese estado de impresión produce esa sensación que a veces es positiva y negativa, y a veces esas sensaciones, cuando nosotros empezamos ya a procesarla, producen ese estado de síntesis. Ya a partir del tercer estado el hombre se va manejando, y a partir del cuarto estado uno es capaz de hacer realmente ya una síntesis y empezar a comprender, ¿verdad? Y a partir del quinto estado de conciencia, pues que uno realmente puede transmutarlo, ¿verdad? De ahí esa importancia de los 5 estados de conciencia en yoga. Todos estos aspectos se trabajan con lo que sabemos y decíamos antes de Paul Ekman, que eran esas emociones primarias. Pues, por ejemplo, la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, que todos sabemos que no es lo mismo un estado de ira que un estado de tristeza, que un estado de miedo, un estado de alegría, ¿verdad? Porque nuestras emociones en el rostro reflejan perfectamente estas emociones, dice que son universales, y es verdad que no todos nosotros la podemos reflejar de igual manera dependientemente del grado y del manejo que tengamos de nosotros mismos. Fijémonos también que, por ejemplo, la alegría tiene una gama grandísima de donde nosotros podemos a veces confundirnos. Pues, por ejemplo, esa gama puede ser el gozo, el placer, la felicidad, la euforia, la diversión. Y todas esas cosas nos hacen, desde el punto de vista de la yoga, interiorizarla. También quisiéramos compartir, pues, por ejemplo, el miedo. ¿Qué desencadena el miedo? Pues desencadena dentro de nosotros estados de peligro, de inseguridad, de amenaza, de fobias. ¿Qué es la respuesta que nosotros damos ante el miedo? Pues a veces atacamos, a veces somos agresivos, a veces nos quedamos inmóviles, etcétera. Sin embargo, se nos enseña también desde la yoga cómo manejar esas respuestas, cómo penetrar, ¿verdad?, en esos desencadenantes que produce el miedo. Fijémonos también que indudablemente nosotros tendríamos que penetrar en muchísimas cosas de la yoga. No hay tiempo, pero por lo menos quisiera terminar diciendo que la Fundación del Dr. de la Ferrier trabaja a través del conocimiento práctico, pues para nosotros son los ashram. Los ashram es donde las personas pueden vivenciar de una manera más profunda todas estas cosas que hemos hablado muy rápidamente. Y entonces, pues, por ejemplo, en los ashram se trabaja estos aspectos básicos de distinguir estos estados de conciencia a través de los sanghas. Nosotros podemos comprender mejor lo que son las sensaciones, las emociones y los sentimientos. A través de los skandhas nosotros podemos comprender mejor lo que son los 5 estados de conciencia, y a través de los grados podemos comprender los 7 planos, estados también, 7 niveles que tiene la conciencia de los seres humanos. Ustedes me disculpan, hemos hablado quizá un poco rápido, tratando de compartir todas estas ideas que puedan ayudar. Ojalá así sea. Un saludo cordial y fraternal desde España. Perdonen la cara de papa, lo hemos grabado así un poco cerca, pero bueno, no tengo otra cara de todas maneras.
Ojalá vaya todo muy bien para todos y un saludo cordial y fraternal. Paz.